El capítulo 7. Scott no podía quedarse quieto mientras esperaba a Kip. Durante toda la mañana le había preocupado que Kip no se pusiera en contacto con él, bien porque no quisiera o bien porque hubiera perdido su número. Había sido ridículo. Kip había parecido muy interesado en volver a ver a Scott, y también parecía lo suficientemente inteligente como para introducir un número en su teléfono. Kip era inteligente y guapo, y muy bueno besando. Scott se paseaba por el apartamento, haciendo de vez en cuando algo innecesario, como reordenar los cojines del sofá o enderezar un cuadro perfectamente recto en la pared. Se asomó a las ventanas y observó los barcos en el East River y los coches que pasaban por los puentes en ambos extremos de su vista panorámica. Se cepilló los dientes de nuevo y revisó el pelo. Scott pensó en su vestimenta. Obviamente era informal. Después de todo estaba descansando en casa, pero llevaba sus mejores pantalones vaqueros y una camiseta azul pálido que estaba seguro de que le hacía los ojos bonitos. Desgraciadamente, también tenía un moretón bastante grande en el brazo derecho, justo por encima del codo. Un puto tajo a 2 manos de un palo de un defensa de búfalo. Te ves bien, todo está bien. Bajó al vestíbulo para encontrarse con Kip. Lo calculó bien porque Kip llegó menos de 5 minutos después. Hola, dijo Kip, sacudiéndose el frío. Sus mejillas estaban rosadas. Era adorable. Hola. Scott le sonrió estúpidamente. Fue recompensado con una sonrisa que mostraba los hoyuelos de Kip. Se dirigieron al ascensor y conversaron durante el trayecto. Fue tenso en el buen sentido. La promesa de lo que estaba por venir crepitaba entre ellos. Entraron en el apartamento de Scott y este colgó el abrigo de Kip. Kip se quitó los zapatos, dejó caer su mochila y se paseó por el salón. Scott lo siguió, admirando la forma en que su camiseta de mangas largas y sus vaqueros oscuros mostraban sus largas y delgadas piernas. Otra victoria anoche, dijo Kip. Felicidades. Oh, sí, gracias. Scott no pudo aguantar más. Buscó a Kip, que se acercó a él inmediatamente. Scott lo besó y una calma instantánea se instaló en todo su cuerpo. Había necesitado tanto esto. Llevaba más de 2 días sin pensar en nada más que en la boca de Kip. Era un milagro que hubiera jugado tan bien como lo había hecho en los 2 partidos desde la noche que pasaron juntos. Te he echado de menos, dijo Scott. Se le escapó, pero no lo lamentó, especialmente cuando vio la forma en que Kip sonrió. ¿Sí? Un tipo difícil de olvidar. Puso sus manos en las caderas de Kip y agarró su hueso pélvico. Se acercó aún más para que Kip pudiera sentir lo mucho que él le había echado de menos. Jesús, respiró Kip. Se besaron y se agarraron frenéticamente, hasta que Kip cayó de espaldas sobre el brazo del sofá y Scott cayó encima de él. Lo siento, dijo Scott riendo. ¿Estás bien? Completamente. Kip agarró la de Scott a través de sus vaqueros. Scott gimió y se apretó contra su mano. Aquí, dijo Kip. Vamos, siéntate y déjame. Se zafó de Scott, que se sentó en el sofá y lo vio deslizarse hasta el suelo entre sus rodillas. Kip se inclinó y lo besó mientras abría los vaqueros de Scott. Siguieron besándose mientras Kip sacaba la erección de Scott y la acariciaba con dedos sueltos y perezosos. Joder, se sentía tan bien. Estar con alguien así, ser tocado, estar excitado y ser liberado. Necesitaba más de esto en su vida. Kip vio el moretón en el brazo de Scott y rozó con sus dedos sobre él. Eso debe haber dolido. He tenido cosas peores. Lo haré mejor. Kip depositó suaves besos con la boca abierta sobre la piel morada. Era cursi y tonto y a Scott le encantaba. Kip siguió aplicando su remedio mientras sus dedos jugaban con el dobladillo de la camiseta de Scott.
Scott quería quitarse la camiseta. Creo que tengo unos cuantos moretones más, retumbó. Si te apetece explorar. Será mejor que eche un vistazo. Dios, la voz de Kip era tan jodidamente sexy cuando estaba así, toda agrietada y respirando. Su excitación parecía desenterrar su acento de Brooklyn y, por alguna razón, Scott lo encontraba absurdamente excitante. No puedo ver ningún moretón aquí, se burló Kip, besando su camino hacia el estómago de Scott. Pero solo para estar seguros. Podría haber. Scott aspiró un poco de aire. Podría haber algunas lesiones en la parte inferior de mi cuerpo. Kip rió contra su piel, lo que hizo reír a Scott. Lamió los abdominales de Scott, presionando con sus manos en el interior de los muslos de Scott, rozando suavemente el dorso de sus dedos sobre las de Scott. Scott se estremeció. Carajo. He estado pensando en esto, murmuró Kip, con su boca rondando el de Scott. No tuve oportunidad de hacerlo la última vez. Por favor, fue todo lo que Scott pudo decir. Kip pasó la lengua por la cabeza y presionó la sensible piel debajo. Scott se agarró al sofá para no empujar accidentalmente la cabeza de Kip hacia abajo. Le dolía la necesidad de liberarse. Pero Kip lo chupó lentamente, relajado, como si tuvieran todo el tiempo del mundo, lo cual suponía Scott tenían. Observó a Kip todo lo que pudo, a veces perdiendo la concentración cuando hacía algo que hacía que los ojos de Scott se pusieran en blanco. Era tan hermoso, Kip. Scott decidió decírselo. Eres precioso. Scott lo miró con lo que debía ser una mirada de pura adoración. Y eres tan jodidamente bueno en eso, Dios mío. Kip sonrió a su alrededor y redobló sus esfuerzos. Apretó a Scott casi por completo, rodeando la base con la mano y acariciando las de Scott con las yemas de los dedos. Scott estaba en llamas. Sentía que podía morir. Ya no podía pensar y solo podía hablar con obscenidades. Oh, mierda, oh Dios. Espero que quieras conmigo después, Dios. He estado pensando en eso. Fue tan bueno la otra noche. Nunca lo había hecho tan bien, tantas cosas que quiero hacer contigo. Kip gimió en torno a su y se llevó una mano a su propia a través de los vaqueros. Me voy a encargar de eso, prometió Scott. Tan pronto como termines, voy a tomar tu tanto como quieras dármelo. Bien, voy a... Esa fue toda la advertencia que pudo darle a Kip. Su orgasmo le golpeó tan fuerte y tan rápido que se impulsó un poco y montó las olas de placer que sacudieron su cuerpo mientras se vaciaba en la perfecta boca de Kip. Cuando terminó, Kip se apartó y apoyó la cabeza en el muslo de Scott. Mierda, dijo Scott. Ven aquí. Kip se acercó a él y lo besó. Scott lo rodeó con sus brazos mientras Kip se sentaba a horcajadas en su regazo. ¿Qué quieres? Scott jadeó. No importa, no va a tomar mucho tiempo de cualquier manera. Scott abrió los vaqueros de Kip y le sacó sin poder hacer nada mejor. Scott escupió en su propia mano y la envolvió alrededor de Kip, mezclándola con el líquido que ya goteaba de la punta. Kip maldijo y se empujó en el agarre de Scott. Scott miró hacia abajo entre ellos, viendo cómo su mano se movía sobre la hinchada y preciosa de Kip. Quiero ver cómo te corres. Quiero que termines sobre mí. Más tarde tal vez podrías mostrarme cómo te gusta. Podría ver cómo te acaricias. Joder, eso sí que me gustaría. Kip lanzó un repentino grito agudo y le dio exactamente lo que quería, corriéndose en largos chorros contra los abdominales y el pecho de Scott y por la mano de éste. Cuando Kip abrió los ojos, estaban encapuchados, borrachos de sexo y sus mejillas estaban sonrojadas.
Era la cosa más sexy que Scott había visto nunca. Jesús, no me extraña que seas el capitán del equipo, dijo Kip. Eres un gran motivador. Scott se rió y lo besó. Deberíamos asearnos. Dijo Kip, cayendo de nuevo en el sofá. Scott se levantó y fue a buscar un paño húmedo. Se había quitado el filo, pero solo había encendido su necesidad de más. Volvió a la sala de estar y encontró a Kip todavía tumbado de espaldas, con los vaqueros abiertos, él mojado y ablandándose contra su muslo. Tenía un brazo sobre los ojos. Más, mucho más. Kip se tumbó de espaldas junto a Scott, agotado, sudoroso y feliz. Estaban estirados un poco en diagonal en la cama gigante de Scott después de su segunda ronda. Todavía no había oscurecido. Scott giró la cabeza en dirección a Kip. ¿Tienes hambre? Yo me muero de hambre. Kip se rió. Sí, sin duda, pero me vendría bien una ducha antes. Scott se puso en pie en un movimiento rápido y muy atlético. Le tendió una mano a Kip, que éste tomó sonriendo. Scott lo besó después de ponerlo de pie y lo llevó al espectacular baño. El baño en suite era más grande que el dormitorio de Kip. Era más grande que el dormitorio de sus padres. Tenía una bañera gigante en el centro de la habitación y, detrás de ella, una pared de baldosas de piedra que ocultaba una ducha tipo pasillo con extremos abiertos. En el centro del techo del pasillo había una gigantesca ducha de lluvia, rectangular con luces de maceta en cada extremo. Las paredes eran de azulejos de piedra grises y silenciosos. Era muy sexy. Scott abrió la ducha con unos pomos extravagantes y el agua llovió del techo. Se colocó bajo ella y atrajo a Kip contra él. A Kip le gustaba la ducha casi tanto como besarse con Scott Hunter en ella. El agua recorría los músculos de Scott mientras fluía por su ridículo torso. Kip se inclinó para atrapar un riachuelo en su boca, cuando estaba a punto de gotear del pliegue del muslo de Scott, y luego siguió el camino inverso con su lengua. Kip, Dios. Scott se estremeció sobre él mientras Kip lamía los surcos de sus abdominales. Scott lo levantó y lo empujó contra la pared, besándolo salvajemente. Fue increíble. Llevaban toda la tarde sin hacer otra cosa que mutuamente, pero aún así no podían quitarse las manos de encima. Al final consiguieron limpiarse, utilizando el jabón y el champú de Scott, de excelente olor y sin duda caro. Para cuando salieron de la ducha, el baño estaba lleno de vapor y Kip estaba hambriento. Volvió a ponerse los vaqueros y la camiseta. Scott, para deleite de Kip, solo llevaba una toalla alrededor de la cintura mientras pedía comida por teléfono. A Kip no le sorprendió que Scott se sintiera muy cómodo con su cuerpo. Había pasado gran parte de su vida sin llevar nada o casi nada en vestuarios llenos de gente. Hay un lugar cerca que hace unos ravioles increíbles, dijo Scott. ¿Suena bien? Perfecto. Scott acabó poniéndose algo de ropa y se unió a Kip en el sofá para esperar la comida. Oye, dijo Kip, ¿vas a ir a esa elegante gala Equinox? Scott le miró con curiosidad. Sí, confirmé que iría. ¿Por qué? Oh, solo yo también voy. ¿Trabajando? No, mi amiga me invitó. Oh, dijo Scott. Luego, oh Dios, lo siento, Kip. No debería haber asumido. No, está bien, quiero decir. Obviamente es raro que alguien como yo asista a una gala como esa. Como invitado, quiero decir. Pero Elena, mi amiga Elena, trabaja para Equinox y quiere que sea su acompañante. ¿Es la que has llevado al partido? Sí, es mi mejor amiga, una persona realmente increíble. Scott asintió. Se produjo un silencio incómodo. Kip no podía estar seguro de lo que Scott estaba pensando, pero estaba seguro de que deseaba poder ir como la cita de Scott. Se imaginó bailando con él en ese elegante salón de baile,
ambos vestidos de punta en blanco, las cámaras brillando. El sueño se desvanece. De todos modos, dijo Kip, estaré ahí. Scott fruncía el ceño y miraba hacia otro lado. Kip esperó a que dijera las palabras que Kip sabía que iban a llegar, pero que temía escuchar. Esto ha sido divertido, pero no quiero que te hagas ilusiones. En su lugar, Scott se puso de pie y preguntó, ¿quieres algo de beber? ¿Una cerveza o algo? Claro, dijo Kip, sonriendo pero tratando de actuar con calma. Sí, una cerveza sería genial. Cualquier cosa. Scott asintió y se dirigió a la cocina. Una extraña tensión había llenado la habitación. A Kip no le gustaba. ¿En qué estaba pensando al sacar a relucir un evento al que ambos asistirían en 3 semanas? Había sido una estupidez. No debería haber asumido. Scott volvió y le entregó a Kip una botella de cerveza fría. ¿Quieres un vaso? No, la botella está bien. Kip forzó una sonrisa. Observó a Scott juguetear un poco con su propia botella. Su cara se torció. Estoy deseando verte arreglado en esa gala. Scott le dio a Kip una sonrisa adorablemente nerviosa. Kip le sonrió aliviado. ¿Sí? Me arreglo muy bien. No lo dudo, dijo Scott, arrodillándose en el sofá e inclinándose hacia adelante para besarlo. Kip suspiró y le devolvió el beso. Quería que Scott lo cubriera. Quería sentir su peso en todas partes. Se inclinó hacia atrás hasta quedar tumbado y luego miró a Scott expectante. Ven aquí, dijo. Scott le quitó la cerveza a Kip de la mano y la colocó en la mesita de cristal junto a la suya. Bajó con cuidado, demasiado cuidado, para cubrirlo con su gigantesco cuerpo. Soy pesado. Scott lo dijo como si eso fuera a disuadir a Kip de querer ser absolutamente asfixiado por él. No me romperé. Kip le rodeó la espalda con un brazo para acercarlo. Cuando Scott asentó su peso sobre él, Kip dejó escapar un gemido que habría sido vergonzoso, pero estaba demasiado feliz como para preocuparse. Scott le mordisqueó la sensible piel del cuello y el de Kip se puso rígido por 4ª maldita vez esta tarde. Movió sus caderas para presionarla contra el muslo de Scott. Dios, Kip, gimió Scott contra su garganta. Entonces su teléfono zumbó. La comida está aquí, dijo Scott con una sonrisa de disculpa. Vuelvo enseguida. Se dirigió al vestíbulo y Kip se quedó tambaleándose en el sofá. Kip había pensado que tenía esto resuelto. Scott necesitaba a alguien con quien tener, que no fuera a la prensa ni lo publicara en Internet. Él, por alguna razón, parecía sentir que podía confiar su secreto a Kip. Se enrollarían en secreto unas cuantas veces y luego Scott volvería a ser una superestrella gigante y Kip volvería a su triste broma de vida, simple. Pero maldita sea, no iba a ser fácil abandonar esto cuando llegara inevitablemente el momento. Comieron sus raviolis en el sofá y Scott encendió la televisión para ver un poco del partido de Pittsburgh contra Boston. Era interesante ver hockey con Scott Hunter. A veces se encorvaba hacia adelante, concentrado y masticando pensativamente, como si estuviera resolviendo algo en su cabeza. Kip se preguntaba qué estaba viendo en la pantalla, en qué detalles se fijaba que casi nadie más en la Tierra vería. «Vas a jugar en Boston esta semana, ¿verdad?», preguntó Kip. «Sí, el jueves», dijo Scott, con los ojos todavía en la televisión. «Jugamos en Filadelfia el martes». «¿Y volverán aquí para el sábado?». «Sí, Montreal juega aquí el sábado». «Yo no trabajo el sábado». Hubo una pausa y entonces Scott pareció registrar lo que Kip había dicho. Desvió su atención del televisor. «Oh, sí, esta semana trabajo de martes a viernes». «De acuerdo». Su ceño se frunció. «Quiero decir, tal vez podría ver si María quiere...». No,
No, no lo hagas. Es una tontería, ¿verdad? Kip se encogió de hombros. Si es importante para ti, podría cambiar de turno. Scott negó con la cabeza. No, es... Dejó el recipiente de comida para llevar en la mesa de café. Apagó el partido de hockey y se volvió para mirar a Kip. Probablemente deberíamos hablar. El corazón de Kip se hundió. Se preparó para las palabras que había estado anticipando infelizmente desde que se conectaron por primera vez. Yo... Scott comenzó inusualmente buscando las palabras. Sabes que estoy... Está bien, no tienes que... Estoy en el armario, continuó Scott. Supongo, quiero decir, eso es exacto. Necesito ocultar esta parte de mí. Si se supiera que yo... Bien, dijo Kip, con los ojos concentrados en el suelo para que Scott no viera lo abatido que se sentía. Nunca he salido con nadie. Kip volvió los ojos hacia arriba aturdido. Me he enrollado con hombres. Aquí no, nunca me he enrollado con nadie en Nueva York. Nunca he traído a nadie a mi casa. A Kip se le revolvió el estómago. ¿No lo has hecho? Scott lo miró seriamente. No. Oh. Como dije, nunca he salido con nadie, dijo Scott. Nunca he... Pensé que no lo necesitaba, que tal vez podría vivir sin eso. Kip escuchó el tiempo pasado en lo que decía Scott. Y ahora Scott exhaló. No sé. Siento que tal vez no había conocido a la persona adecuada todavía, ¿sabes? Santa mierda. Solo digo, dijo Scott, no creo que sean los batidos. Kip no dijo nada. Quería escuchar lo que Scott iba a decir a continuación. Quiero salir contigo. Sé que apenas nos conocemos, pero... La emoción burbujeó en su interior y le hizo un nudo en la garganta. Yo también, se atragantó. Scott le sonrió un poco triste. Quiero decir, obviamente, sí, me apunto, dijo Kip. Quiero, aclaró Scott, pero no sé cómo podemos. Lo resolveremos, dijo Kip, todavía completamente abrumado. Puedo guardar un secreto, no tiene que ser, ya sabes, puede ser casual, cuando tengas tiempo. Te mereces algo mejor que eso, Kip. Kip se rió, porque en serio, puedo conformarme contigo. Scott sonrió y lo besó. Kip le devolvió el beso con todo lo que tenía, porque estaba bastante seguro de que este increíble hombre de ensueño le acababa de pedir que fuera su novio. No tendrás que conformarte con nada, murmuró Scott contra su oído. No si tengo algo que decir al respecto. Llegaron al dormitorio, pero a duras penas. Scott golpeó a Kip contra la pared en cuanto estuvieron dentro de la puerta. Se quitaron las camisas y luego Scott se empujó tan fuerte contra él que los pies de Kip casi se levantaron del suelo. Kip era un tipo alto y sólido, pero Scott lo hacía sentir pequeño. Le encantaba cómo Scott podía manipularlo. ¿Qué quieres? Preguntó. Dime. No. Kip tartamudeó sin aliento. Supongo que no querrás cambiarlo. ¿Quieres que te folle? Sí. ¿Lo harías? Scott hizo un gruñido bajo y lo besó de nuevo. Absolutamente. Kip dejó escapar una pequeña risa aliviada. Le encantó a Scott, pero necesitaba que lo jodiera en ese colchón o contra esa pared, tan fuerte como sabía que Scott podía dárselo. Se separaron para poder quitarse los pantalones. Entonces Scott tiró de Kip hacia la cama, no con brusquedad, pero sí con fuerza. Kip se dejó llevar con gusto, permitiendo que lo empujaran hacia el colchón. Scott inmediatamente lo cubrió. El peso del pecho de Scott presionó a Kip, al igual que en el sofá antes.
Era exactamente lo que él deseaba. Scott movió sus caderas para que la longitud de su enorme y sólido se deslizara contra la de Kip. Por favor, Kip raspó. Lo quiero. Date la vuelta, ordenó Scott, sonando como el respetado capitán del equipo que era. Esto hizo que Kip se sintiera acalorado y no pudo obedecer lo suficientemente rápido. Una vez acomodado, Scott comenzó a besar su columna vertebral. Tú eres, murmuró Scott entre besos, absolutamente impresionante. Puntualizó su afirmación, hundiendo sus dientes en la mejilla izquierda de Kip, mordiendo la juguetona pero posesivamente. Kip gimió y se aferró a una de las almohadas de Scott. Estaba tan lleno de necesidad que creía que iba a reventar. Scott siguió mordiendo el de Kip, bajando hasta sus muslos y volviendo a subir. Se sentía tan bien que cada parte de Kip sentía un cosquilleo de anticipación. No estaba seguro de si Scott iba a hacer realmente lo que su boca estaba insinuando. Sabía que era relativamente inexperto. Tal vez sería demasiado esperar que él... Pero entonces Scott separó sus mejillas con sus fuertes manos y pasó su lengua por la raja de Kip lentamente. Puta mierda, gimió Kip. Sí. Scott lamió la sensible carne que rodeaba el de Kip, pasando la punta de su lengua por la apretada abertura mientras sus manos le agarraban el trasero. Lo hizo abrirse con cálidos y húmedos golpes de lengua, cada uno de los cuales provocó un delicioso escalofrío en el cuerpo de Kip. Dios, déjame quedarme en este momento para siempre. Cuando Kip se relajó lo suficiente, Scott tomó el lubricante y le metió un dedo fuerte y resbaladizo. Sus manos eran enormes y sus dedos eran tan largos y gruesos. Kip quería todos los que Scott le diera. Scott puso una mano firmemente en la mitad de la espalda de Kip. Quizás era más para su propio equilibrio, pero a Kip le encantó. Scott debió darse cuenta porque presionó un poco más e introdujo un segundo dedo. Kip jadeó ante el aumento de la presión en ambos lugares. ¿Te gusta, Scott retumbó. Sí, dijo Kip con voz ronca. Me encanta lo grande que eres. Fuerte, mierda. Te quiero dentro, mierda. Te quiero en todas partes. Scott respondió emitiendo un gruñido muy varonil y posesivo, añadiendo un tercer dedo. Kip se estremeció y jadeó. ¿Estás bien?, preguntó Scott, deteniendo sus dedos. ¿Demasiado? No, no, está bien, está bien. Es tan bueno. Kip iba a seguir balbuceando. Su boca siempre se escapaba de él cuando estaba tan lejos. Estoy listo, dijo. Estoy tan listo para ti, Scott. Por favor, me gusta duro. Quiero sentirlo durante días. Scott sacó los dedos y entonces Kip oyó el frenético arrugamiento del envoltorio de un que se rompía. Se giró para mirar por encima del hombro como pudo. Vio a Scott moviendo la mano sobre su enfundada, untándola de lubricante. Kip esperó ansiosamente la primera presión de Scott entrando en él. Hacía demasiado tiempo que no lo... y llevaba una semana entera fantaseando exactamente con este momento. Después de un largo minuto sin que pasara nada, Kip miró por encima de su hombro. Scott sostenía sus caderas, estaba alineado pero no se movía. ¿Estás bien? Sí, dijo Scott. Se estaba sonrojando. Lo siento, es que no quiero hacerte daño. No lo harás. Kip retorció el trasero juguetonamente. Pero si no empiezas ahora podría morir, así que... Scott soltó una carcajada, pero siguió sin moverse. Solo he hecho esto una vez antes, confesó. Oh, Dios mío. Kip seguía olvidando la falta de experiencia de Scott. Parecía tan inverosímil. No me harás daño, prometió Kip.
Te diré si lo haces, pero me gusta duro, puedo soportarlo. Scott se mordió el labio frunciendo el ceño y Kip necesitó que dejara de pensar. Confía en mí, dijo Kip. Scott lo miró fijamente y asintió. Finalmente, Kip sintió que la cabeza de Scott rozaba su orificio, y fue todo lo que pudo hacer para no volver a golpearse contra ella. Esperó lo más pacientemente posible mientras Scott empujaba lentamente. Dios, sí, respiró Kip. He deseado tanto esto. Scott era grande. Kip se estiró y quemó a su alrededor de la mejor manera. Cuando estuvo dentro, volvió a poner su mano en medio de la espalda de Kip, poniendo peso sobre ella. Kip gimió. Scott fue cuidadoso durante los primeros empujones. Desesperado por conseguir más, Kip le dio ánimos. Muy bien, tan jodidamente bueno, Scott. No seas suave conmigo. Eres perfecto, vamos. Eso funcionó. Scott comenzó a empujar en serio, con una mano plantada en la cama para anclarse y la otra extendida firmemente sobre el omóplato de Kip. Kip estaba en el cielo. Tan fuerte, respiró. No te detengas, me encanta. Te sientes increíble, joder. Kip sintió a Scott en todas partes, sus sólidos muslos presionando contra las piernas de Kip, su mano aún firme en su espalda mientras Scott lo golpeaba contra el colchón. A Kip le encantaba lo dulce y tímido que podía ser Scott, pero ahora mismo se estaba a Kip como el atleta estrella que era. Con cada empuje, todo el cuerpo de Kip se sacudía. Se frotaba contra el colchón de una manera que normalmente no sería suficiente, pero esta vez va a funcionar. Dios, incluso podría ser el primero. No termines, dijo Scott, como si le leyera la mente. Quiero verlo, no te corras. Kip gimió, amando el tono autoritario de Scott, e hizo todo lo posible por obedecer. Levantó las caderas de la cama para reducir la fricción, pero maldita sea, ni siquiera necesitaba la fricción por la forma en que Scott lo estaba. Todo se sentía demasiado increíble. No sé, Kip se atragantó. No sé si puedo obedecer esa orden, Hunter. Scott gruñó y, sin previo aviso, se retiró y le dio la vuelta a Kip. Levantó los tobillos de Kip sobre sus hombros y volvió a empujar más fuerte y más rápido que antes. ¡Santo cielo! Kip gritó. ¡Santa mierda! Ahora puedes terminar. Kip lo hizo. Ni siquiera un colchón estaba tocando su ahora. Se estaba viniendo sin ser tocado porque Scott se lo había dicho y porque todo esto era tan perfecto y tan caliente. Observó asombrado cómo su descarga salpicaba su estómago y su pecho. ¡Oh, Dios mío, Kip! Scott empujó dentro de él un par de veces más. Luego se desplomó hacia adelante cuando terminó dentro de él. Cuando los últimos temblores disminuyeron, Scott se retiró suavemente y cayó en la cama junto a Kip. Estaba sonrojado y sonriendo. Eso fue, empezó. Luego solo sacudió la cabeza y sonrió más. Sí, jadeó Kip. Irreal. Fue la única palabra que se le ocurrió. Creía que sabía lo bueno que podía hacer él, pero se emocionó al saber lo equivocado que estaba. Vuelvo enseguida, dijo Scott plantando un rápido beso en su mejilla. No te muevas, ni lo sueñes. Scott se bajó de la cama y entró en el cuarto de baño, dejando a Kip con una sonrisa en el techo y tratando de memorizar cada detalle de lo que acababa de ocurrir. Le encantaba la rapidez con la que Scott había perdido sus inhibiciones. No se había guardado nada mientras utilizaba su impresionante fuerza y resistencia para a Kip hasta dejarlo sin sentido. Este hombre es mi novio ahora. Scott volvió con un paño húmedo y limpió suavemente el estómago de Kip. El cálido tejido que se deslizaba por la piel de Kip se sentía de maravilla. Suspiró felizmente y alcanzó a Scott. Ven aquí.
Scott sonrió y lo besó. Eso fue increíble, dijo. Eres increíble. Estoy bastante seguro de que estabas haciendo la mayor parte del trabajo esta vez. No es trabajo, dijo Scott, besando a Kip en la nariz, en la mejilla y en la comisura de la boca. No es trabajo en absoluto. Kip lo empujó sobre su espalda y se subió encima de él, besándolo con toda la ternura que sentía en ese momento. Se separaron y Scott lo miró. Pasó los dedos por el pelo de Kip estudiando su rostro, claramente queriendo decir algo. ¿Qué? Preguntó Kip. ¿Puedo comprarte un smoking? Puedes... No tienes uno ya, ¿verdad? ¿Y vas a alquilar uno para la gala Equinox? Sí, quiero decir, no tengo uno, pero no... Voy a llamar a la tienda de Hugo Boss mañana, dijo Scott. Hago anuncios para ellos. Sí, lo sé. Los llamaré. Les diré que te esperen. Les diré que eres un amigo. Me lo cargarán en la cuenta. Scott dijo las palabras como si se dijera a sí mismo más que a Kip. Parece un poco generoso, ¿no es así? Scott acarició el dorso de sus dedos sobre la cara de Kip. Es completamente egoísta en realidad. Quiero verte con un smoking hecho a la medida de tu magnífico cuerpo. Puede que no pueda bailar contigo esa noche, pero sabrás que estaré deseando hacerlo. Kip se sintió sin aliento. Scott lo besó de nuevo y murmuró: Quiero que lleves el traje que te compré. Y más tarde, cuando estemos solos, quiero quitártelo. Kip aspiró una bocanada de aire. No, dijo, con un tremendo esfuerzo. Scott se retiró. ¿No? Es demasiado y además, ¿no se verá raro? Si le pides a la tienda que cargue tu cuenta o lo que sea por el smoking de un tipo cualquiera, yo quiero decir, no es muy discreto, ¿verdad? Scott pareció considerar esto. Lo sabrían, ¿cierto? Kip se estiró lujosamente y sonrió. Oh, sí, soy demasiado bonito. Scott resopló. Lo eres. Lo besó de nuevo. ¿Y si te pones uno de los míos? ¿Por qué? ¿Cuántos tienes? Más que suficiente. Podrías escoger uno y hacerlo a medida. Kip frunció el ceño. Pero entonces no podrías volver a usarlo. No lo necesito, tengo demasiados. Demasiados smokines no era un problema que Kip conociera, al menos no en su círculo social. Bien, dijo, con exagerado cansancio. Te relevaré de uno de tus smokines, pero solo porque me gusta ser útil. ¿Negro clásico? Preguntó Scott, acariciando su pulgar a lo largo de la mandíbula de Kip. O quizás azul noche. Tu elección, Hunter. Scott apartó la mirada y se sonrojó un poco. Es un poco caliente cuando me llamas así, dijo, pero realmente me va a joder cuando lo escuche en el hielo. Kip se rió. Quizás quiero que pienses en mí durante los partidos. Scott gimió. ¿Alguna vez se te ha puesto dura mientras llevas un jock? No es agradable. Parece que sí. Scott apretó los labios. Está bien, suspiró Kip. Es Scott. Scott se inclinó. Tengo la sensación de que voy a pensar mucho en ti de todos modos. Parecía tan feliz mirando a Kip acariciando su pelo, y Kip sabía que él tenía el mismo aspecto. Solo habían pasado unos días. Esto era tan intenso y más allá de los sueños más salvajes de Kip. ¿Pensarás en mí?, preguntó Scott tímidamente. Kip sonrió. No estoy seguro de poder pensar en otra cosa, Hunter. El capítulo 8. «3 nueves», anunció Greg Hoff, extendiendo sus cartas sobre la mesa. «¿Qué tienes, Hunter?» «A la mierda todo», dijo Scott, tirando sus inútiles cartas al suelo. «Lo sabía», dijo Hoff.
Eres un maldito mentiroso terrible, Scotty. Barrió alegremente el pequeño montón de billetes de 20 hacia él. Carter se rió y le entregó a Scott una botella de cerveza fresca. Scott la tomó con gratitud. Tu trato, Bennett, dijo Carter. Los cuatro estaban reunidos en la habitación de hotel de Huff en Filadelfia. Huff había echado a su joven compañero de habitación durante un par de horas para que los cuatro pudieran disfrutar de una partida de póker de veteranos. Entonces, Carter, dijo Huff, ¿cómo te va con Gloria Gray? Es agradable. Viene a Nueva York este fin de semana. Estará en el partido del sábado y en mi apartamento más tarde esa noche y todo el domingo. Enhorabuena, hombre, dijo Eric Bennett. Es genial. Bastardo con suerte. Huff sonrió. ¿Y tú, Hunter? ¿Has estado viendo a alguien? ¿Por qué iba a decírselo a ustedes, imbéciles? Scott desvió la atención. Vamos, dijo Bennett. Somos viejos y estamos casados. Danos algo. Siento decepcionarlos, chicos. Scott se está reservando para el matrimonio, dijo Carter, poniendo una mano en el hombro de Scott, y está guardando el matrimonio para después de morir. Los demás se rieron. Solo estoy ocupado, argumentó Scott. Ustedes lo saben. Sí, y no tenemos más que tiempo, dijo Huff. Vamos, ¿de verdad no hay nadie? ¿Toda esa buena apariencia se va a desperdiciar? ¿Podemos hablar de otra cosa? Está viendo a tu hermana, Huff, bromeó Bennett. Sabes que solo tengo un hermano, dijo Huff, y no creo que Howie sea tu tipo. Todos se rieron. Scott también lo hizo, aunque fue forzado. No era falso lo que decía Huff. Scott había conocido a su hermano antes y no era el tipo de Scott. Pero no era por eso que sus amigos se reían. No era la idea de que Scott saliera con Howie. Era de Scott saliendo con cualquier hombre. Váyanse todos a la mierda, dijo Scott. No en un tono serio. Él amaba a estos chicos, realmente. Solo eran chicos. Volvieron a jugar al póker y no se volvió a mencionar la vida amorosa de Scott. Scott envidiaba a sus compañeros de equipo. Solo podía imaginar lo que sería no estar agobiado por su alteridad. Deseaba poder ser mágicamente lo que la gente esperaba que fueran los jugadores de hockey, pero pensó en los 3 hombres que jugaban a las cartas con él, estrellas de la National Hockey League, todos ellos, y ninguno de ellos encajaba del todo en el molde. Carter, el más obvio, con su piel oscura. Scott sabía que había tenido que lidiar con comentarios racistas de jugadores y aficionados toda su vida. Huff era bajo, se le consideraba de 1,80 de estatura, pero Scott se preguntaba a veces si se le habían medido con patines. Y Bennett parecía más un profesor de guardería que un portero superestrella. Nunca bebía ni salía de fiesta y tenía un título de inglés. Así que tal vez no había una forma normal de ser un jugador de hockey. Pero eso no cambiaba el hecho de que los insultos favoritos que se lanzaban en el hielo eran los calificativos homófobos. En el mundo del hockey, ser gay se consideraba en el mejor de los casos una broma y en el peor algo repugnante. Mientras Scott fuera cuidadoso y lo era, nadie tenía por qué saber que era diferente. Scott volvió a su habitación antes de las 11. Las noches terminaban temprano cuando tenían un partido al día siguiente. Su compañero de cuarto estaba en la cama leyendo. Scott se estiró en su propia cama y sacó su teléfono. Envió un mensaje a Kip. Te echo de menos. La respuesta fue casi inmediata. Kip. ¿Ya? Scott sonrió y se sonrojó. Realmente solo había sido esa mañana con él. Esa mañana cuando él y Kip se habían despertado juntos en el apartamento de Scott. El resto del día había sido un feliz borrón, ya que Scott había flotado en una práctica antes de abordar un avión a Filadelfia. Scott, ya. La siguiente respuesta fue un poco más lenta. Kip, yo también.
Scott se puso de espaldas a su compañero de habitación. Sabía que el chico, un novato llamado Gillis, no tendría el valor de preguntar por qué su capitán sonreía estúpidamente, pero aún así. Scott escribió de vuelta. Estaba pensando en el viernes. Kip, ¿viernes? Es el día de San Valentín. Kip, oh. Scott, ¿vendrás esa noche? Quiero prepararte la cena. Kip, revisaré mi agenda. Scott, oh, ok. Kip, estoy libre, estaba bromeando. Scott puso los ojos en blanco, se sentía como un idiota. ¿Puedo llamarte? Kip, sí. Scott se sentó y le dijo a su compañero de cuarto: Voy a hacer una llamada telefónica, vuelvo en un rato. Salió de la habitación y tomó el ascensor hasta el vestíbulo. Se metió en la pequeña sala del centro de negocios que estaba vacía y llamó a Kip. Se sentó en una de las sillas del escritorio girando de un lado a otro mientras esperaba que respondiera. Hola, dijo Kip después de 2 timbres. Hola. ¿No deberías estar en la cama? Se burló. Mañana hay un gran partido. Lo haré pronto, solo quería oír tu voz. Scott se encogió al ver lo cursi que era eso. No era bueno en esto. Te echo de menos. Scott sonrió a su teléfono. Yo también te echo de menos. ¿Has encontrado un sastre? Me ofrecería pagarlo, pero tengo la sensación de que me rechazarás. Tienes razón, lo haría, dijo Kip. Iba a preguntarle a Elena si conocía uno bueno, pero luego pensé... Oh, sí, no quiero decir, ella como que... ¿Ella lo sabe? No lo sabe, quiero decir. No le he contado lo nuestro, yo solo... Ella se dará cuenta, ¿sabes? Ella es inteligente y sabe que me gustas, pero sí. Si se entera de que de alguna manera conseguí un smoking Hugo Boss gratis, va a tener preguntas. Scott frunció el ceño. Bien. Quizás, quizás debería alquilar un smoking solo para estar seguro. No, eso es... No. Deberías... Scott suspiró y esperó no arrepentirse de esto. Deberías decírselo si quieres. ¿Dijiste que es tu mejor amiga? Sí. Díselo. No quiero que nos interpongamos entre tú y tu mejor amiga. Gracias. Kip sonó aliviado. Realmente quiero decírselo, y ella puede guardar un secreto mejor que nadie. Es la mejor, te gustará. Me encantaría conocerla. Guárdale un baile en la gala. Trato hecho, aunque soy un terrible bailarín. Es una bailarina increíble, te hará lucir bien, lo prometo. De acuerdo, dijo Scott distraídamente. Kip sonó como si se hubiera quitado un peso de encima, pero Scott sintió que se lo habían puesto directamente a él. Se mordió el pulgar. Así que el día de San Valentín, dijo Kip alegremente cambiando de tema. ¿Mm? ¿Quieres cocinar para mí? Claro, sí. Scott sacudió la cabeza. Pon tu cabeza en el juego, Hunter. Sí, dijo de forma más convincente. Lo quiero. No sabía que cocinabas. Sé cocinar, dijo Scott. Fui un niño de la calle, hice muchas de las comidas para mamá y para mí cuando ella trabajaba hasta tarde en el supermercado, y más tarde cuando se enfermó. Lo siento, dijo Kip. Parecía realmente avergonzado. Debería haberlo imaginado. No, no lo decía para hacerte sentir mal. Es solo que me gusta contarte cosas sobre mí. Quiero saber todo sobre ti, dijo Kip en voz baja. Scott pensó que su corazón podría estallar. Estaba tan conmovido por las palabras de Kip que no se dio cuenta de que no había respondido hasta que Kip dijo: Oh, Dios, eso fue un poco intenso, lo siento. En absoluto, dijo Scott. Puedes preguntarme cualquier cosa. Cualquier cosa, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué vas a cocinar para mí? El tono de Kip era relajado y juguetón de nuevo. No lo diré, es una sorpresa.
Scott sonrió. Oh, mierda. ¿A menos que tienes alguna alergia? No. De acuerdo, entonces es una sorpresa. Scott tomó un bolígrafo que estaba en el escritorio frente a él y empezó a garabatear distraídamente en un bloc de notas del hotel. ¿Cómo fue tu día? Bien, no es muy emocionante, excepto, ya sabes, tú. Cuéntame todo lo que pasó, solo quiero escuchar tu voz. Kip habló del podcast que había escuchado de camino a casa de Scott esa mañana, de la mujer que vio con una iguana en un portabebés, mientras Scott escuchaba y dibujaba pequeños remolinos en el cuaderno. Así que sí, dijo Kip, cuando los remolinos de Scott habían llegado al borde de la página. Eso es todo, no fue un día muy emocionante. Kip bostezó, lo que hizo que Scott se diera cuenta de la hora. Oh, Dios, te estoy desvelando. Tienes que trabajar temprano mañana, ¿verdad? Sí, debería ir a la cama. De acuerdo, yo también. Pero, Scott, me alegro de que hayas llamado. Scott sonrió al teléfono. Yo también me alegro de haberlo hecho. Veré el partido mañana por la noche. Te marcaré un gol. Vete a la mierda. Lo haré. El primer gol es tuyo, recuérdalo. Muy bien, será nuestro secreto. Sí, dijo Scott en voz baja. Después de que se despidieran y después de que Scott se guardara en el bolsillo el cuaderno en el que había estado haciendo garabatos, salió de la sala de negocios volviendo a atravesar el vestíbulo. Le esperaba Frank Zulo. Llevaba a un joven del brazo y ambos parecían bastante borrachos. Buenas noches, Hunter, dijo Zulo, con algo más que un poco de sorna en su tono. Zulo, Scott asintió. ¿Acabas de entrar? Claro, solo me voy a la cama, ¿sabes? Estoy seguro de que ya tienes un compañero de cuarto, dijo Scott mirando a la joven. Oye, mierda, tú eres el tipo, la gran superestrella, dijo ella. Vamos, cariño, dijo Zulo, dirigiendo a Scott una mirada dura mientras guiaba a la mujer a su lado. Reunión de video mañana por la mañana a las 9 en punto, dijo Scott tras él. Zulo lo ignoró y se metió en un ascensor. Scott suspiró. Esto iba a ser un dolor de cabeza para el compañero de habitación de Zulo. El equipo tenía la política de colocar a los jugadores más veteranos con los más jóvenes en las habitaciones de hotel durante los viajes. Scott, como capitán, solía alojarse con los novatos y las nuevas incorporaciones al equipo. Era un sistema que normalmente funcionaba bien y mantenía a muchos de los jugadores más jóvenes alejados de los problemas. Pero a veces, los jugadores mayores eran los que daban problemas. Scott tomó el siguiente ascensor hasta la planta del equipo. No sabía en qué habitación estaba Zulo, así que caminó un poco por el pasillo hasta que oyó que se abría una puerta. Efectivamente, el joven compañero de habitación de Zulo, un chico franco-canadiense llamado Brice Boyce, entró en el pasillo. Parecía haber estado dormido. Si Scott llamaba a la puerta e intentaba hablar con Zulo, solo se convertiría en una pelea que despertaría a todos en el piso. Hablaría con él mañana. Oye, Brice, le dijo al joven defensor somnoliento, ven a mi habitación, haré que te envíen un catre. Kip se sentó frente a Elena en una mesa de un pequeño restaurante mexicano del centro de la ciudad. ¿Entonces se ve bien?, preguntó. Está bien, hice algunas notas, te las envié por correo electrónico antes de venir a verte. Kip sacó su teléfono. Puedes leerlos más tarde, tonto, dijo. La carta de presentación era muy buena, tu currículum está bien. Son solo algunas notas. De acuerdo. ¿Y qué noticias tienes para mí? Kip sonrió. Luego agachó la cabeza para ocultarlo. Oh, Dios mío, estás enamorado, dijo ella. No, dijo Kip rápidamente. No estoy enamorado, yo solo he estado viendo a alguien. ¿Oh, ver? ¿No solo acostarse?
Bueno, sobre todo nos acostamos, pero se está convirtiendo en algo más que eso, creo, espero. Muy bien. Sí, ya sabes, Scott. Scott, como él. Los ojos de Kip la recorrieron y se inclinó hacia ella. Sí, exactamente es quien estás pensando. Y sé que es bastante increíble, pero sí, nos hemos estado enrollando y quiere que yo... Se quedó sin palabras. De repente se sintió avergonzado. De alguna manera, cuando Scott no estaba allí, todo parecía un sueño. ¿Quiere que te pongas de novio? Elena adivinó. Kip puso los ojos en blanco. Claro, o como salir, como ser novios o lo que sea. ¿Novios secretos? Por ahora, dijo Kip con toda la dignidad que pudo reunir. Elena sonrió. Bien. Kip también sonrió. Sí. Jesús, esto es lindo. Nunca te había visto así, Kip. Como que no me veo como nada. De acuerdo. Solo estoy feliz, es todo, es realmente... ¿Sabes qué? Elena dijo. Esto se acaba de convertir en un almuerzo con cerveza. Cuéntame todo. Eso fue una interferencia. Eric Bennett gritó. Estaba encima de mí. Vamos, árbitro. Lo vi, dijo el árbitro. No fue así. Cálmate, carajo. Scott puso una mano en el pecho de Bennett para evitar que se acercara al árbitro. No puedes hablar en serio. Bennett gritó por encima del hombro de Scott. Hablo en serio. Te daré una sanción por mala conducta si no te retiras, Bennett. Sigamos adelante, Bennett, dijo Scott. Vamos, no necesitamos un penalti ahora mismo. Bennett miró a Scott a través de su máscara. Por favor, dijo Scott. Lo recuperaremos volviendo y ganando este partido, ¿de acuerdo? Bennett resopló, pero volvió a patinar hacia su pliegue. Scott lo observó golpear los postes de la portería, a la derecha, a la izquierda y luego a la derecha otra vez con su bastón. Una superstición que le ayudó a concentrarse. Scott se dirigió al árbitro. Para que conste, esto fue una interferencia. No empieces conmigo, Hunter. Scott volvió a patinar hasta el banquillo con el resto de su línea para informar al entrenador Murdoch de lo que estaba ocurriendo. Bennett está enfadado, dijo. Puedo ver que Bennett está enojado. Estoy viendo el juego. El propio Harv Murdoch había sido una vez un gran centro de la National Hockey League, un destacado goleador y un pionero de los jugadores negros, en una época en la que no había ninguno en la National Hockey League. La carrera de Murdoch se había visto truncada por una lesión de rodilla. Años más tarde regresó al fútbol como entrenador asistente y fue el entrenador principal de los Admirals durante 10 años. ¿Sabes quién más está loco? Murdoch continuó. Yo. Estoy enfadado porque nuestra defensa decidió tomarse la noche libre. Su voz se hizo más fuerte con cada frase. Estoy enfadado porque hemos dado 3 pases en este periodo. Estoy enfadado porque vamos perdiendo por 2 goles y uno de esos goles fue anotado con la mano corta. Así que que le den a Bennett por estar enfadado por un tipo que se choca contra él. Empecemos a jugar al hockey, señores. Buena idea, entrenador, dijo Carter alegremente. Él y Scott patinaron juntos hacia el círculo de la cara. Hablo en serio. Te daré una sanción por... No mientes sobre nuestra defensa, dijo Scott. Algo no funciona en este equipo esta noche. Es como si nunca hubiéramos jugado juntos. Sí, bueno, no creo que sea un secreto lo que está afuera, dijo Carter. Scott hizo una mueca. Las cosas se habían descontrolado un poco en la reunión de video del equipo aquella mañana. Scott había intentado llevar a Zulu aparte y sugerirle que tal vez dejara de echar a sus compañeros de habitación a altas horas de la noche, especialmente antes de los días de partido.
La discusión había subido de tono hasta el punto de que Zulo había informado a Scott que su compañero de habitación, Brice Boyce, era un puto maricón de todos modos, y que podría haberse quedado y aprender algo. Eso había enfadado a Scott lo suficiente como para empujar a Zulo y bueno. Frank no es precisamente un jugador de equipo esta noche, dijo Carter. ¿Cuándo lo fue? Solo estamos 2 abajo, Scott, dijo Carter. No hay ningún problema. Vamos a darle la vuelta a esta mierda. Sí. Kip vio el partido con sus padres. No se ve muy bien esta noche, observó su papá. No, aceptó Kip. Fue un eufemismo definitivo. En el tercer periodo, Filadelfia había enterrado a los Admirals 6-2. Pero Scott había marcado uno de esos goles y Kip había sonreído al pensar que el gol era para él. Bueno, dijo su madre, siempre está el próximo partido. Sí, dijo Kip. La emisión mostraba muchos primeros planos de la cara de Scott. Su mandíbula estaba apretada y sus ojos eran fieros. Cuando un jugador de Filadelfia patinó a su lado y dijo algo, Scott le lanzó una mirada que convertiría en piedra a la mayoría de los hombres. Debe ser la abstinencia de los batidos, ¿no? Bromeó su padre. Debe ser. El partido terminó. Kip vio a Scott y a su equipo salir del estadio, dirigirse a su vestuario. Scott golpeó con fuerza la hoja de su bastón contra la pared, justo antes de desaparecer de la vista de la cámara. Kip se estremeció. Nunca le había visto tan enfadado. No se puede ganar a todos, dijo su madre apagando la televisión. Supongo que no. Kip se levantó y se estiró. Había sido un día largo. Debería ir a la cama, mañana trabajo. Buenas noches, cariño, dijo su madre y le dio un beso en la mejilla. Kip sabía que no tendría noticias de Scott esta noche. Consideró la posibilidad de enviarle un mensaje de texto para intentar animarle, pero todo lo que se le ocurría eran tópicos inútiles. Además, no era como si realmente entendiera cómo se sentía Scott en este momento. El hockey era toda la vida de Scott. Su trabajo era ganar partidos y puede que Kip no conociera muy bien a Scott todavía, pero sabía que probablemente se tomaba cada fracaso del equipo como algo personal. Exhausto pero incapaz de dormir, se tumbó en la cama y se quedó mirando la oscuridad de la habitación, escuchando el amargo viento de febrero que soplaba fuera. Agarró el teléfono por un momento y lo miró en la oscuridad antes de volver a dejarlo en la mesita de noche. Finalmente su mente se calmó y pudo quedarse dormido. Cuando la alarma de su teléfono le despertó a las 5 de la mañana siguiente, vio un mensaje de Scott enviado a la 1:30 de la madrugada. Daría cualquier cosa por verte ahora mismo. Kip tenía muchas cosas en su mente ese miércoles en el trabajo. Estaba el trabajo en el museo que finalmente había solicitado. También estaba el hecho de que iba a llevar su smoking a medida después del trabajo, el smoking que le había regalado Scott, el que Kip llevaría a la gala Equinox a finales de mes. Surrealista. Luego estaba el mensaje de Scott de anoche, los planes de San Valentín para el viernes. Oh, y el hecho de que Kip estaba saliendo en secreto con Scott Hunter. Kip nunca había sonreído tanto en su vida como cuando había visto el mensaje de Scott aquella mañana. Lo había descolocado por completo. Desde entonces había estado flotando hacia la atmósfera. En respuesta al mensaje de Scott, a pesar de que había sido enviado horas antes, Kip se había sacado una rápida foto. Ni siquiera se había arreglado, todavía estaba en la cama con el pelo revuelto y la cara adormilada. Quería que Scott supiera que se había despertado con el mensaje y lo feliz que se había puesto al verlo. Tenía que admitir que la foto también era algo sexy. Scott había respondido justo después de las 8, por lo que Kip lo vio cuando estaba en la trastienda del trabajo. Scott,
¡Guau! Y luego, gracias. No puedo creer que no tuviera una foto tuya antes. Kip había escrito de vuelta. Puedo hacerlo mejor. No, es perfecto. Y luego, pero no dudes en intentarlo. Kip se había reído y había escrito, no tengo una foto tuya, ¿sabes? No hubo respuesta durante un minuto. Luego recibió una foto de Scott. Era una imagen de un anuncio de Gatorade que Scott había hecho. Kip, vete a la mierda. Scott había terminado la conversación con un emoji de cara de guiño y Kip se había preparado a regañadientes para continuar trabajando. Kip fue un completo cadete del espacio durante su turno y por supuesto María lo notó. ¿Qué te está jodiendo hoy?, preguntó al final de la mañana. Quiero decir, además de Scott Hunter, de quien obviamente estás enamorado. No lo estoy. No era exactamente una mentira, tal vez. Claro, dijo María. Es que Kip decidió ofrecer otro secreto para distraer del secreto mayor. He solicitado otro trabajo en el Museo de la Ciudad de Nueva York. ¡Guau! Sí, bueno, no hay manera de que lo consiga, pero no sé. Le di un puñetazo en el brazo. Kip, mírate, mejorándote a ti mismo. Quiero decir que sería realmente genial si ocurre. Esto es emocionante. Tal vez sí. No se lo digas a nadie, ¿está bien? Ni una palabra, prometió ella. ¿Estás seguro de que quieres dejar este glamuroso trabajo? Siempre y cuando pueda conservar el delantal. A la hora de la salida, María caminó con Kip hasta la estación de metro. Se dirigía a su apartamento del East Village, que compartía con 3 compañeros de piso. Kip mencionó que había quedado con Elena y que ella lo iba a ayudar con su smoking para la gala Equinox. Omitió muchos detalles. No puedo creer que vayas a la gala Equinox, dijo. Es una puta locura, y si Beyoncé está allí, entonces tendrá el honor de bailar conmigo. Siempre era un gran acontecimiento cuando Nueva York jugaba contra Boston. Boston tenía su propio centro estrella, un ruso de gran calidad llamado Ilya Rozanov. Era arrogante, descarado, llamativo, todo lo que Scott no era, y los fans lo adoraban. También era un jugador increíblemente hábil, con una extraña capacidad para estar siempre en el lugar adecuado en el momento oportuno. Scott sabía que no debía dejar que se metiera en su piel. Rozanov se enemistaba con todo el mundo en la liga. Había aprendido a ignorar al ruso, pero a veces Scott solo quería golpearlo hasta la próxima semana. Después de la vergonzosa derrota del martes en Filadelfia, Scott estaba entusiasmado. El entrenador Murdoch los había sometido a un entrenamiento brutal ayer después de llegar a Boston. Su defensa había sido especialmente castigada, lo que Zulo había tomado tan bien como se esperaba. Zulo era un problema. Scott había jugado con tipos que eran unos verdaderos idiotas, pero que seguían haciendo el trabajo en el hielo. Zulo estaba haciendo el trabajo cada vez menos. Scott no sabía cuánto tiempo más podría soportarlo. Se estaba convirtiendo en una seria distracción y no era lo que necesitaban cuando se acercaban los playoffs. Murdoch sabía lo que Scott sentía por Zulo. El director general sabía lo que sentía Scott. Scott trató de no hacérselo saber a sus compañeros de equipo porque su trabajo era mantener al equipo unido como una unidad. Scott estaba en una bicicleta estática en el estadio 2 horas antes de la hora del partido, viendo a Rozanov hablar mal de Scott y de los Admirals en ESPN. Scott sacudió la cabeza y luchó contra una sonrisa mientras miraba la televisión. Tenía que reconocer que el chico siempre montaba un buen espectáculo. Sin embargo, Scott estaba de mal humor. Si Rozanov lo montaba demasiado esta noche, Scott podría darle un puñetazo. Uf, dijo Elena. Van a ser 5 minutos. Vieron cómo llevaban a Scott al área de castigo.
Seguía gritando lo que parecían ser palabras muy fuertes a Rosanov por encima del hombro. Rosanov se lo merecía, dijo Kip. Puede que seas un poco parcial. Rosanov es un maldito idiota. Bueno, el simpático Scott Hunter acaba de darle un puñetazo en la cara. Oh, lo que sea. Scott tenía guantes y Rosanov cubre toda su puta cara con esa visera de todos modos. El árbitro hizo el gesto de la mano para indicar que Scott iba a recibir una sanción de 5 minutos por desbordamiento. Deberías enviarle un mensaje de texto, dijo Elena, tocando el muslo de Kip con el dedo del pie. No va a hacer nada durante unos minutos. Cállate. Envíale la foto que te hice con el smoking en el sastre. No, todavía no está terminado. Además, quieres que sea una sorpresa. Kip se sonrojó un poco. Tal vez. Eres lindo, dijo Elena levantándose. ¿Quieres más vino? No, tengo que trabajar mañana. Puedes quedarte aquí esta noche si quieres. Acorta tu viaje por la mañana. Kip lo consideró. No puedo. Tengo que hacer la maleta antes de ir a trabajar. ¿Te quedas en casa de Scott mañana por la noche? Sí, dijo Kip sonriendo estúpidamente. Oh, Dios mío, exclamó Elena. Mañana es el día de San Valentín. Lo sé. ¿Van a salir? No, no vamos a ninguna parte. Nosotros, ya sabes, no podemos. Se reunió con él en el sofá. ¿Estás seguro de que quieres esto, Kip? Sé que es él, pero viene con mucho equipaje. Los recuerdos de la semana pasada inundaron el cerebro de Kip. Los dos desnudos en la cama de Scott con las piernas enredadas, los dedos de Scott rozando suavemente su pelo, Scott admitiendo que nunca había traído a nadie a su casa, Scott queriendo que Kip le contara su día por teléfono solo para poder escuchar su voz, y ese mensaje de texto nocturno. Daría cualquier cosa por verte ahora mismo. Sí, dijo Kip. Sí lo estoy. Vale totalmente la pena.